Capítulo 14. Luego sus altezas enviaron por nuevo gobernador a Canaria a un caballero natural de Salamanca, don Francisco Maldonado, que mostrando sus provisiones fue luego obedecido, y en que hiciese parecer ante sus altezas al capitán Pedro de Vera a dar sus descargos, y luego en el mismo navío se embarcó a España. Prosiguió este caballero en dar muchos repartimientos en la isla, fue de natural afable, bien quisto, alegre, regocijado, y se llevó el cariño de muchos. Pretendió la conquista de las islas Palma y Tenerife juntamente con Hernando de Vera y sus dos hermanos Rodrigo y Martín de Vera, hijos de Pedro de Vera y Alonso Fernández de Lugo, que vendió y dispuso de su hacienda, de que era muy lucida y considerable, y pasó a España a la pretensión. Luego que llegó a Canaria, el gobernador Maldonado recibió la bienvenida con su regalo, que enviaron de Lanzarote doña Inés Peraza y su yerno Pedro Fernández de Saavedra, que fue muy estimado, y en retorno otro a Saavedra, que en Canaria esperaba a su merced con gente que estaba aprestando, y que trajese la que fuese servido para hacer una entrada en la isla de Tenerife. Aceptando el partido, salieron en 2 navíos de Canaria, llegaron a la playa de Añazo, que es hoy Santa Cruz, salieron a tierra sin ver gente alguna. Hicieron 2 escuadrones para ir guiando uno en peos de otro la cuesta arriba hacia la laguna en busca del enemigo. Dio delante Maldonado con los de Canaria, y a pocos pasos salió una emboscada de guanches con tanto esfuerzo y ánimo que no bastó el socorro de Saavedra, sin que luego no fuesen muertos más de 100 cristianos y muchos heridos, que al huir muy arrebatados a embarcarse, no acertando, quedaban miserablemente muertos. Entraron los gentiles en el mar, el agua hasta los pechos, tirando astas y piedras. Dando voces y alaridos, llegaron a Canaria bien escarmentados, y decía Maldonado: no más guanches, no más guanches, y Saavedra decía que más parecían fieras que hombres. Después fueron a hacer algunas presas y robos a Tenerife, aunque de muy poco precio, costando siempre hombres. Como pareciese a las acusaciones sin hallar descargo, Pedro de Vera fue mal visto de todos, tuvo larga prisión, muchos atrasamientos, y andando de tribunal en tribunal, sus amigos trabajaron mucho a aplacar al obispo, que no fue posible dejar de seguir el pleito por la libertad de los gomeros. Duró casi 3 años hasta que murió el obispo. Salió el pleito dando por libres a los gomeros donde quiera que fuesen hallados, dejando el derecho a salvo a los compradores. Envió a Canaria un tanto del auto, e hizo pregonarlo en Cádiz, y sabiendo donde había gomero le iba a pedir en nombre de sus altezas. Remitió a Canaria muchos, y algunos canarios se vinieron que habían quedado en el pueblo de Sagre, tierra de Portugal, marítimo, y en las gradas de Sevilla hizo pregonar la libertad de los gomeros donde halló pocos. Luego que llegó el obispo, como dijimos, hizo renuncia del obispado, y renuncia de ciertos pedazos de tierra que del repartimiento le habían cabido en el Real de las Palmas para hacer huerta. Diose luego nombramiento del obispado a don Fray Miguel de la Serna, año de 1490, que vivió 1 año, y la conquista a Alonso Fernández de Lugo. Jalábase en Sevilla Pedro de Vera en su prisión, y vino a verle su hijo Hernando de Vera desde Jerez de la Frontera, su patria. Ande tuvieron grande sentimiento de la poca negociación, atrasamientos, privación del gobierno de Canaria y pretensión de la conquista, y sin esperanza de perdón de sus altezas, se volvió a Jerez, donde Hernando de Vera, luego que llegó, compuso ciertos versos malsonantes contra el obispo y sus altezas, que comunicó de secreto a algunos de sus amigos, y, no siendo tanto como él quisiera, se divulgaron, de género que se envió juez pesquisidor, y, hecha información, fueron presos muchos de los que lo vieron, aplaudieron y celebraron con risa, diciendo que Hernando de Vera los hizo y era ya huido a Portugal, y, aunque él solo fue quien puso el libelo, hubo muchos desterrados y bienes perdidos y secuestrados, y, habiendo probado el juez que luego que llegó a Jerez el teniente de gobernador llamado el bachiller Trujillo dio aviso a Hernando de Vera para poder huirse a Portugal con otros aplaudidores, procedióse contra el teniente, que fue sentenciado a degollar, lo cual se ejecutó en plaza pública. Sabiendo lo que pasaba, Pedro de Vera tuvo tal sentimiento que se llenó de una asquerosa lepra de pies a cabeza, que a sus amigos causó mucha lástima cuando se acordaban de otro tiempo haberle conocido. Pregonaron por edictos a Hernando de Vera, en ausencia, a muerte, prometiendo grandes premios y dádivas a quien lo entregase muerto o vivo, y, pareciéndole no estaba seguro en Portugal, se pasó a la isla de la Madera, y de allí a La Gomera, y, acordándose doña Beatriz de Bobadilla, que había recibido agasajos de su padre Pedro de Vera, quiso servirle de madrina y venirse con él y a ver la patria, que lo deseaba, y besar la mano a sus altezas.
Dejó a su hijo Guillén Peraza a cargo de Alonso Fernández de Lugo, que andaba en la conquista y embarcados para España, arribaron a la Madera y, sabiendo los portugueses la calidad del prisionero y no ser bastante padrino esta señora a tanta culpa, se lo ocultaron y ella, viéndose sin Hernando de Vera, se volvió a La Gomera, y después él pasó muy oculto a la Andalucía, procuró muchos padrinos y su padre se fue postrado a los pies de sus altezas y, con lágrimas, alcanzó la vida de su hijo, causando nuevas lástimas. Y fuese por toda su vida al presidio de Melilla donde murió en África, y su padre, Pedro de Vera, murió en Jerez. Está en el convento de Santo Domingo, de donde tiene patronato. Capítulo 15. Después de hecha la merced de la conquista en el capitán Alonso Fernández de Lugo de las 2 islas por conquistar, y las 100 leguas de África por la costa hasta Cabo Bojador, hizo pregonar leva en Sevilla, puso bandera a la puerta del Arenal día 5 de noviembre del año 1490, y siendo más de medio año siguiente salió para Canaria con poco más de 400 hombres en 2 navíos. Dio fondo en el puerto de las isletas, fue bien recibido de sus amigos, y juntáronsele más de 300 hombres, unos aventureros y otros pagados. Con algunos canarios y 38 lanzas de a caballo, acompaña su cuñado Andrés Suárez con algunos religiosos de San Francisco, y en 4 embarcaciones navegó la vuelta de La Palma y sobre ella amaneció día 29 de septiembre, jueves de la aparición de San Miguel el de 1491. Dio fondo en la playa de Terzacorte, luego este día salió a tierra y se fortificó junto al mar e hizo capilla al arcángel San Miguel, llamado el Territorio, y señorío de Mayantigo, hecha su fortificación y viendo que el enemigo se había retirado a las sierras, aunque cogía algunas espías volvía a enviarles a que dijesen a sus capitanes de cómo venía de paz enviado por los reyes de Castilla, a que fuesen cristianos y viviesen en su libertad, y a nada volvían respuesta. Determinó de poner la gente necesaria en marcha y caminar por aquellos llanos en su busca, y halló al enemigo prevenido para resistir con mucha fuerza, y haciendo alto les envió otro mensaje de paz Alonso de Lugo de que no venía a pelear sino a hacerles mucho bien, y responden que es buena la amistad, y que así la apetecen del mismo modo como está ajustada con los vecinos de la isla de Ecero que es el Hierro, y que así no les ofendiesen. Pasó adelante en su marcha, y habiendo caminado casi toda y haciendo alto les envió otro mensaje isla por muy malos pasos, quebradas, barrancos y despeñaderos, llegando a los sitios o territorios de Tigalate y Mazote 2 escuadras de palmeros armados de gruesos palos, astas y piedras como los de las demás islas, envíales su recado Alonso de Lugo con Juan Palmero, intérprete, a los capitanes Jagüiro y Jarajagua, y antes de oír la razón respondieron que por ningún modo les dejarían pasar ni admitirles de paz ni dejar de pelear, y sin más esperar se vinieron entrando por las armas, tocóse al arma sin perdonar ayuda y empezando primero a lancearlos, que se dispuso lo bastante para escarmentarlos matando a muchos y cautivando no pocos, y otros se fueron retirando a una sierra llamada Tinibucar y habiendo ido en su alcance fueron de nuevo allí muertos y cautivos, y los que huyeron fueron apellidando por toda la isla el estrago que los cristianos les habían hecho y así fue muy alterada la parte que había quedado por correr. Mas los cautivos viendo el buen trato y cariño que les mostraban los cristianos fue causa de quietar los ánimos alterados, prosiguióse castigando cruelmente a algunos rebeldes y este fue motivo de más prisa a entregarse al dominio español. Cuando se juzgaba por pacífica toda la isla hubo aviso que queda por correr otro sitio muy más que otros, áspero e inexpugnable donde había cantidad de palmeses armados y prevenidos al choque, y tomándose consejo dejaron por ahora de ir a ellos hasta otra ocasión, dando primero la vuelta al real porque la gente y caballos lo habían bien harto menester el descansar y curarse, volvieron dando la vuelta a la isla por sendas y veredas tan extraviadas y peligrosas que es indecible. No faltaron a los españoles en los malos pasos muchas y buenas pedradas tiradas y otras rodadas de lo alto de las sierras por todo el camino. Después de pasados algunos días de invernada y reformado el ejército por el año siguiente de 1492 se acordó de salir contra este sitio llamado Ecero, con su capitán llamado Tanausu, que parecía ser el mayor entre ellos, habíase aquí recogido muchas familias, mujeres, niños y viejos con todo el resto de la isla. Este sitio es el que hoy llaman La Caldera, y es el más prevenido y fuerte de la isla, y si aquí tuvieran armas no fueran vencidos.
Esta fortaleza es llamada Tuburienta, y es a modo de una caldera. El plan de abajo tendrá de circuito 2 leguas de tierra llana, serán 24 aranzadas, y lo demás es monte de grandes pinares, laureles, palmas y otros diversos árboles rodean la altísimos riscos y despeñaderos. Tiene 2 difíciles entradas, la una más fácil es por dentro de un barranco de un arroyo que nace de adentro, el otro es por una senda de las cuevas de Adornan Casis que después llamaron de Herrera. Llegando a este sitio, Alonso de Lugo le dio un fuerte asalto a los palmeros, y ellos se mostraron más bravos en la pelea, aunque se les fue siempre retirando hasta la falda de un cerro con un risco de una entrada muy agria que ellos no supieron guardar. Parecía imposible subir por él y fue forzoso, llamado el paso de Ajorjo. Subieron los palmeros amigos en sus hombros a Alonso de Lugo, y así fueron los demás uno a uno, muy poco a poco, por más de 3 tiros de ballesta, y juntos todos siguieron a Lugo, que se mostró muy animoso que el enemigo no pensara tal ni supiesen tal camino. Siguieron a Tanausu, y le enviaron otro recado ofreciéndoles amistad y pan en nombre de los reyes de Castilla, y que podían irse seguramente a sus casas y lugares. Respondió Tanausu que era contento, mas que luego saliesen fuera de aquel sitio, y al día siguiente iría él y su gente a dar la obediencia a Castilla, o en su nombre a los cristianos, en un llano donde está una fuente llamada del Pino. Habiéndoseles puesto este sitio, mientras venía la respuesta de Tanausu, se pasó en aquella sierra una noche frigidísima que todos lo pasaron muy mal y se helaron de frío algunos niños, y con este recado recogió la gente Alonso de Lugo y se salió fuera del sitio, y habiendo estado fuera esperando más tiempo que el prometido, preguntó a algunos de los amigos si podía haber engaño en la promesa de Tanausu y si por ser parte llana intentaría venir a batalla, y luego mandó prevenir el ejército por sí o por no. Y viendo que Tanausu se estaba a la vista sin querer bajar ni venir a cumplir su palabra, se fue hacia ellos y dándoles un recio asalto fueron vencidos, y muchos muertos, otros huidos, y Tanausu cautivo con otros capitanes dio muchas quejas de que habían ido a matarle y prenderle sobre seguro, y decíales Alonso de Lugo, pues como no había venido a la Puente del Pino a cumplir su palabra y se estaba prevenido a la vista con gente de pelea, y dijo que por ser muchos y con ventajosas armas los cristianos no se atrevía a bajar. Fue este día en que se acabó la conquista de la isla de La Palma a 3 de mayo de la Santa Cruz, que también fue jueves año de 1492, habiendo durado 7 meses. Hechas las ceremonias por Castilla en la posesión de la isla, y queriendo dar aviso a sus altezas si enviarle a Tanausu con otros palmeros, fue tanta la melancolía que les dio, que sin haber remedio de querer comer se dejó morir Tanausu, y otros 2 quedaron en la isla presidiados, algunos y otros por el premio de su trabajo. El repartimiento que esperaban prometido hasta que viniese cédula de repartimiento, fueron a Canaria otros, y Alonso de Lugo con algunos camaradas pasó a La Gomera, como era costumbre las más veces, a visitar a la señora doña Beatriz. Luego que los palmeros se vieron libres de tales huéspedes, se juntaron más de 300, y levantados contra los cristianos del Real hicieron mucho daño. Dieron luego aviso a Alonso de Lugo, el cual envió con mucha prisa 30 hombres con el capitán Diego Rodríguez Talavera, y levantando el sitio los palmeros se fortificaron en una sierra y montaña áspera. Fueron seguidos y vencidos, cautivando muchos, en quien se hizo ejemplar castigo, por haber muerto en los encuentros antes del socorro a muchos cristianos, y en adelante fue menester más industria que valor para vencerlos. Y lo ordinario en los cautivos era dejarse morir de hambre, y otros por no entregarse. Tiene la ciudad por escudo un castillo, y encima a modo de cimera del pecho hacia arriba a San Miguel armado de pecto y morrión, y una palma en la derecha, y en la otra mano unas balanzas y lanza. Tiene un gobernador de las armas, o teniente puesto por el que fuere, o es gobernador en Tenerife, que gobierna ambas islas. Avecindáronse en esta isla flamencos mercaderes, conocidos sus apellidos, pocos castellanos, lo común portugueses, y todos poca vecindad.